生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 81 al 85. Al ver a Byakuya tirar a Jack al suelo con un solo corte, Aokiji y Reizun quedaron estupefactos y sus ojos casi se les salieron de las órbitas. Habría tenido más sentido si Kaido reemplazara a Byakuya en este escenario. Sin embargo, ver a Byakuya, cuyo tamaño corporal era mucho más pequeño comparado al de Jack, asestar un golpe tan devastador fue realmente impactante. Cuando Byakuya envainó su espada, Aokiji y Reizun asumieron que había renunciado a luchar contra Jack. A pesar del aparente dolor de Jack, el daño que sufrió no fue grave y aún pudo ponerse de pie y seguir luchando. Byakuya, deberías descansar un rato. Déjame el resto a mí. Aokiji pensó que Byakuya ya había liberado toda su fuerza, lo que le hizo creer que se había quedado sin aliento. Almirante Aokiji, no es necesario que intervenga. Estoy bien, respondió Byakuya. Aokiji insistió. Has guardado tu espada. No hay necesidad de esforzarte más. Byakuya no respondió verbalmente, en cambio le indicó a Aokiji que se mantuviera fuera de la pelea. Al ver esto, Reizun pensó que Byakuya estaba siendo tontamente terco y se negaba a admitir la derrota. Todo el mundo sabe que la fuerza de un espadachín disminuye significativamente una vez que pierde su espada. Incluso el mejor espadachín del mundo, Dracula Miauk, no sería una excepción. Sin embargo, Byakuya había envainado voluntariamente su espada y aún tenía la intención de continuar la lucha. ¿Buscaba la muerte? Si Byakuya continuaba con ese tipo de confianza arrogante, sin importar cuán talentoso fuera, eventualmente moriría a manos de otro oponente poderoso. La opinión de Reizun sobre Byakuya se deterioró aún más. Sin embargo, Byakuya sabía perfectamente que Aokiji y Reizun dudaban de él, pero no se molestó en explicarlo. Los resultados hablarían por sí solos una vez terminada la pelea. En realidad, Byakuya estaba en su punto más fuerte sin usar la espada. ¿De verdad creían que la plantilla de One Punch Man era solo para aparentar? Jack se puso de pie tambaleándose, sintiendo el dolor en los colmillos y su ira creciendo. Atacó de nuevo a Byakuya. Mocoso, me has hecho enfadar de verdad. Byakuya respondió con calma. Te voy a enseñar, bestia, a hablar correctamente. Mientras Jack corría hacia él, Byakuya extendió los brazos y dio medio paso hacia atrás con un pie, sin hacer ningún movimiento para esquivarlo. Aokiji exclamó sorprendido. ¿Está planeando recibir el golpe de frente? Reizun maldijo en silencio, pensando que si Byakuya quería morir, no necesitaba hacerlo tan obvio. ¿Quién en su sano juicio intentaría enfrentarse a un mamut? ¿Era esto algo que una forma de vida basada en el carbono podría ser? Ver la postura aparentemente provocativa de Byakuya enfureció aún más a Jack. Su ya veloz velocidad aumentó aún más. Rugió. Hoy te aplastaré como a un insecto. Los dos colmillos, con forma de lanza y bajo el control de Jack, apuntaron directamente hacia Byakuya. Con la aceleración de la bestia de Jack, incluso un castillo robusto se derrumbaría ante semejante impacto. A pesar de esto, la mirada de Byakuya permaneció tranquila. Plantó los pies con firmeza, giró la cintura y concentró su fuerza en las manos. Byakuya gritó. ¡Alto ahí! Agarró firmemente los largos colmillos de Jack con ambas manos, sus músculos se tensaron con una fuerza inmensa. La violenta fuerza se transmitió de los colmillos al cuerpo de Jack. Bajo el ataque de Jack, Byakuya fue empujado hacia atrás medio metro, dejando dos surcos profundos en el suelo desde sus pies. Después de retroceder medio metro, Jack ya no podía avanzar ni un centímetro a pesar de todo su esfuerzo. La escena de un hombre y una bestia enfrentados fue intensa. Aokiji no podía comprender cómo el cuerpo de apariencia relativamente normal de Byakuya podía albergar un poder tan aterrador. Antes de que pudiera pensarlo, Byakuya, habiendo detenido a Jack, apareció rápidamente junto al colmillo.
El puño derecho de Byakuya golpeó el colmillo, que ya tenía un corte de media pulgada de profundidad. Puñetazo normal con una ligera orden de Byakuya, el colmillo de 10 metros de largo se partió limpiamente. Jack dejó escapar un grito desgarrador que se detuvo abruptamente cuando Byakuya agarró el otro colmillo y lo golpeó nuevamente. Cada uno de los golpes de Byakuya enviaba vibraciones violentas a través del colmillo hasta la cabeza de Jack, haciéndolo sentir como si su cerebro zumbara más que sentir dolor. Jack se desplomó en el suelo, con la mirada vacía y las extremidades retorciéndose sin control. Cualquiera estaría en shock después de semejante experiencia. Incluso Aokiji y Reizun estaban alarmados por las brutales acciones de Byakuya. Era como enfrentarse a un monstruo con forma humana. Byakuya pateó a Jack en su vientre relativamente blando con tanta fuerza que sintió como si le destrozaran los órganos. Jack salió volando más de 100 metros, se estrelló contra una pequeña colina, aplanándole y levantando una nube de polvo y escombros. Byakuya recogió con alegría los dos colmillos impecables. Eran increíblemente resistentes, capaces de soportar sus golpes habituales. Si Jack hubiera recibido esos golpes, lo habrían convertido en pedazos de carne. Estos colmillos eran objetos de colección valiosos. ¿Quién más podría presumir de tener como trofeo el colmillo de un pirata de 1000 millones de vallas? Y este pirata era uno de los 3 mayores desastres de Kaido. Aunque este acto fue una clara provocación para Kaido, a Byakuya no le importó. Si Kaido no estaba satisfecho, que viniera. Otro par de cuernos de dragón sería una excelente adición a la colección. Mientras Byakuya estaba perdido en sus pensamientos, una voz de repente resonó en su mente. Objetos falsificables identificados. Colmillo X2. Valor de reciclaje. 100 puntos de energía mundial cada uno. Reciclar. ¿Qué? Estas cosas se pueden reciclar, ¿y qué significa que sean falsificables? Byakuya examinó con curiosidad los colmillos en sus manos, pero no decidió de inmediato. No necesitaba urgentemente los 200 puntos de energía mundial. Era mejor comprender primero su valor real. De repente, Byakuya sintió que matar a Jack no era necesario. Los puntos de energía mundial obtenidos de la muerte de Jack no serían significativamente mayores que el valor de los colmillos. Quizás sería más beneficioso dejar que Jack regenerara sus colmillos y los cosechara de nuevo. Después de todo, este enfoque era sostenible y promovía el reciclaje de recursos. Al pensar en esto, Byakuya inconscientemente tiene una sonrisa miserable en su rostro. Aokiji y Reizun fueron a ver cómo estaba Jack, mientras que Byakuya recibió repentinamente un mensaje de Sonic. Maestro Byakuya, el plan fue un éxito. Me voy de la isla. Por supuesto, el plan implicaba que Sonic colocara la caja del Palace Maple Cecil en la nave de Jack y la mezclara con las otras cajas que contenían las frutas del diablo artificiales. Fue por eso que Byakuya le dio esa patada final a Jack, casi inconsciente, enviándolo a volar. Permitió a Aokiji y Reizun inspeccionar a Jack, lo que permitió a Sonic realizar su tarea. Cuando Aokiji y Reizun encontraron a Jack, estaba enterrado bajo los escombros. Al desenterrarlo, ambos quedaron atónitos. Su estado era desesperado. Jack había vuelto a su forma humana y estaba inconsciente. Sus largos cuernos estaban completamente rotos en la base y la sangre brotaba de su cabeza, cubriendo su rostro. Incluso Kaido podría tener problemas para reconocerlo como uno de sus mayores desastres. Su abdomen estaba profundamente hundido y todas sus costillas estaban rotas, con algunos trozos incluso perforando sus órganos internos. A pesar de estas graves heridas, Jack todavía se aferraba a la vida, gracias a la inmensa vitalidad otorgada por su fruta del diablo Zoan antigua. Al ver a Jack en un estado tan lamentable, Aokiji y Reizun instintivamente miraron a Byakuya. Byakuya, sosteniendo los dos colmillos de Jack y admirándolos como tesoros preciados, parecía completamente indiferente a su brutalidad. La visión les provocó escalofríos en la espalda. Con Jack inconsciente, Aokiji ordenó a los marines, que estaban estacionados cerca, que se acercaran. Comenzaron a descargar todas las cajas del barco de Jack.
Aokiji tomó una de las cajas y dijo: quiero ver qué están intercambiando Doflamingo y los piratas bestia. Cuando Jack había inspeccionado previamente las cajas, la distancia y las condiciones nocturnas hicieron difícil ver el contenido. Al abrir una caja, Aokiji encontró una fruta del diablo parecida a una manzana con varios patrones. ¿Es esto, una fruta del diablo tipo Zoan? ¿Pero por qué todo tiene el mismo patrón? Cada caja contenía estas frutas, cuyo valor rondaba los 10.000 millones de bayas. Sin embargo, Aokiji no sabía que se trataba de frutas del diablo artificiales, plagadas de defectos y menos valiosas que las genuinas. Byakuya, consciente de esto pero sin querer explicarlo, tomó una fruta del diablo artificial y fingió sorpresa. No esperaba que Doflamingo inventara tantas frutas del diablo tipo Zoan. Recurso reciclable identificado. Fruta del diablo artificial, valor de reciclaje: 50 puntos de energía mundial cada uno. La repentina notificación del sistema casi hizo que Byakuya dejara caer la fruta. ¿Esto podría reciclarse? Había 100, equivalentes a 5.000 puntos de energía mundial, suficientes para igualar el valor de matar 10 gorgojos. Por un momento, Byakuya consideró llamar nuevamente a Sonic y unirse para robar todas las frutas del diablo artificiales. Byakuya se arrepintió profundamente. No habría metido a Doflamingo en este lío si lo hubiera sabido antes. ¿No habría sido mejor exterminar a la familia Don Quixote sin hacer mucho ruido? Pero las cosas habían llegado a este punto, y solo podía avanzar paso a paso. Aunque Doflamingo tuviera que morir, no podía permitir que César pereciera. Byakuya tenía que llevárselo antes de que la familia Don Quixote fuera exterminada. Mirando la fruta del diablo artificial en su mano, Byakuya tomó una decisión. Pronto encontraron una caja más grande en la pila, lo que inmediatamente llamó la atención de todos. Si las cajas pequeñas contenían valiosas frutas del diablo, ¿qué podría haber dentro de la grande? Al abrirla, todos, menos Byakuya, quedaron atónitos. «Palacio Mapelceciel», exclamó Reizun. Incluso Reikyu, a quien Jack había enviado volando antes, se tambaleó con expresión de sorpresa. Aunque todavía estaba inconsciente, Palace Mapelceciel estaba vivo y parecía estar simplemente en un sueño profundo. Reizun, cauteloso, decidió enviar inmediatamente el Palacio Mapelceciel de regreso a Mariejois para recibir la mejor atención médica. A diferencia de Reizun y los demás, que estaban alegres, Aokiji frunció el ceño. El hallazgo del Palacio Mapelceciel en el lugar de comercio entre la familia Don Quixote y los piratas de las bestias indicó que el palacio era parte del trato. Se confirmó que Doflamingo estaba detrás del secuestro del dragón celestial. Al comprender esto, la principal preocupación de Reizun era garantizar la salud del Palacio Mapelceciel y manejar a la familia Don Quixote no era su problema. Le dijo a Aokiji: «Almirante Aokiji, ahora que hemos encontrado el Palacio Mapelceciel, nuestra misión está completa. Debemos regresar a Mariejois para verificar el estado del palacio». Aokiji asintió. «Ten cuidado al regresar. Enviaré 2 barcos para escoltarte». «Eso sería perfecto». «Gracias, almirante Aokiji», respondió Reizun. Después de que el personal del gobierno mundial se fue, Aokiji encontró a Diamante inconsciente entre los cadáveres, le colocó esposas de Seastone y lo arrojó al calabozo del barco. Aunque Diamante no podía ser interrogado ahora, los acontecimientos del día fueron suficientes para demostrar la culpabilidad de la familia Don Quixote al secuestrar a Dragón Celestial. Tratar con la familia Don Quixote sería una tarea desafiante. El enorme tamaño de Jack hizo imposible que los soldados lo movieran después de esposarlo con Seastone. Al ver esto, Byakuya levantó casualmente a Jack de un brazo y lo arrojó a la cubierta del buque de guerra a varios cientos de metros de distancia, creando un enorme agujero en la cubierta que comenzó a inundarse con agua de mar. Los soldados entraron en pánico por temor a que el barco se hundiera. Aokiji, observando las acciones de Byakuya, no pudo evitar mover el ojo con exasperación. Byakuya, notando la reacción de Aokiji, explicó torpemente: «Tenía buena intención. Fue solo un pequeño error».
Aokiji suspiró, sin estar seguro de si capturar a Jack era bueno o malo. Al día siguiente, en el palacio de Dressrosa, Doflamingo caminaba de un lado a otro, exudando un aura intimidante que advertía a los demás que mantuvieran la distancia. Al ver a su joven amo tan ansioso, los ejecutivos de la familia Don Quixote no se atrevieron a hacer ningún sonido, temiendo provocarlo en ese momento crítico. La inquietud de Doflamingo había ido creciendo durante los últimos días, y sin noticias de Trébol y Diamante desde la noche anterior, su agitación solo empeoró. ¿Pudo haber ocurrido algo? Normalmente, recibían un informe oportuno tras completar una transacción. Pero hasta ahora, no ha llegado ni una sola llamada ni noticia. Esto era un trato con los piratas de la bestia. Podrían habernos traicionado. Dada la notoria reputación de los piratas bestia, no era descabellado pensar que lo fueran. Pero sin descubrir la isla de César o la tecnología para producir frutas del diablo artificiales, ¿por qué Kaido se atrevería? En cuanto a la posibilidad de que los marines descubran su transacción, Doflamingo rápidamente descartó la idea. Los marines generalmente no se entrometieron en los asuntos de los 7 señores de la guerra. Incluso si lo descubrieran, no estaba demasiado preocupado. Los dragones celestiales también restringieron a los marines. Mientras conservara los secretos de los tesoros de los dragones celestiales, no actuarían contra él. Joven amo, la voz de Búfalo interrumpió repentinamente los pensamientos de Doflamingo desde la puerta. Búfalo, usuaria de la fruta giratoria, podía volar como una hélice. Cuando Doflamingo no recibió ninguna actualización la noche anterior, envió a Búfalo a investigar. Al ver la expresión ansiosa de Búfalo, Doflamingo sintió un vuelco. Algo debía haber salido mal. Tras recuperar el aliento, Búfalo finalmente habló. Joven maestro, algo les pasó a Trébol y a los demás. Al oír esta confirmación, la ansiedad previa de Doflamingo se transformó en una calma escalofriante. Con cara triste, preguntó. Cuéntame todo sobre la situación en la isla. No omitas ningún detalle. Cuando llegué anoche a la isla Hill, encontré muchos agujeros grandes en el suelo y más de 200 cuerpos cercenados. Entre ellos, descubrí, Búfalo hizo una pausa y miró con cautela a Doflamingo. Con voz temblorosa, Doflamingo preguntó. ¿Qué encontraste? Búfalo apretó los dientes y respondió. Encontré el cuerpo de Trébol. Tan pronto como Búfalo dijo esas palabras, una presión invisible surgió de Doflamingo, causando de repente que nubes oscuras cubrieran el cielo que antes estaba despejado y proyectaran una sombra sobre Dressrosa. Las sillas del salón crujieron bajo la presión, algunas partiéndose en dos. Todos los ejecutivos se arrodillaron, temblando, ante Doflamingo. Sabían que Trébol había sido el primero en reconocer el potencial de grandeza de Doflamingo cuando era solo un niño, convirtiéndose voluntariamente en su primer subordinado a la edad de 9 años y desempeñando un papel crucial en la formación de la familia Don Quixote. Para Doflamingo, Trébol no era solo un teniente de confianza, sino una especie de padrino. Pero ahora Trébol estaba muerto, partido por la mitad de un solo golpe. ¿Cómo no iba a enfurecerse Doflamingo? Con voz fría, preguntó. ¿Fue obra de los piratas bestia? Búfalo, con la cabeza pegada al suelo, respondió. No debería ser así. Aunque no encontramos el cuerpo de Jack, sí descubrimos los cadáveres de Jinrumi y Shepsead, ambos abatidos de un solo golpe. Si no fueron los piratas de la bestia quienes los traicionaron, deben haber sido los marines. Cerca del archipiélago Sabaody, la fuerza más numerosa eran, sin duda, los marines. Esto significaba que las cosas se complicaban cada vez más. En el Nuevo Mundo, en una isla desolada y sin nombre, un hombre enorme como una montaña estaba sentado con las piernas cruzadas junto a una fogata. Con voz profunda, preguntó. ¿Estás diciendo que nuestro trato con ese pequeño mocoso de Doflamingo fue descubierto por los marines y que Jack ahora está en sus manos? De pie frente a Kaido, el rey Calamidad de Fuego, uno de los 3 All-Stars como Jack, respondió con frustración. Lo confirmé con Doflamingo. La información es correcta. Tan pronto como King terminó de hablar, Kaido arrojó una calabaza tan grande como un edificio de 2 pisos.
Con un estruendo atronador, innumerables rocas cayeron por la ladera de la montaña, provocando que toda la isla temblara. ¿Están los marines provocando a los piratas bestia?, rugió Kaido, mientras sus dos largos bigotes negros se balanceaban como serpientes. Rey, reúnan a todos. Si los marines se atreven a tocar a Jack, se enfrentarán a mi ira. King suspiró con impotencia ante el comportamiento frenético de Kaido. Su historial de escapar 18 veces de la captura de los marines demostraba que no les temía. Pero Kaido era Kaido. No todos los piratas bestia eran monstruos como él. Más de 2/3 de los piratas bestia no sobrevivirían si atacaran el cuartel general de la marine. Por el bien de la tripulación, King intentó razonar con él. Jefe Kaido, no hay necesidad de apresurarse a rescatar a Jack. Kaido fulminó con la mirada a King. ¿Qué quieres decir? El rey continuó. Después de capturar a Jack, los marines, siguiendo su política de encarcelar en lugar de matar, probablemente lo retendrán en Impel Down. Podemos preparar una emboscada a lo largo de la ruta Impel Down y rescatar a Jack cuando el barco que lo transporta pase. Este enfoque aumentaría nuestras posibilidades de éxito y minimizaría nuestras bajas. Aunque Kaido a menudo parecía tonto, era más astuto que la mayoría. Su disposición anterior a atacar el cuartel general de la Marina por Jack fue para demostrar su lealtad a su tripulación. Ahora que King propuso un plan que se alineaba con sus verdaderas intenciones, no tenía motivos para negarse. Kaido fingió reflexionar profundamente antes de aceptar. Está bien, para reducir nuestras pérdidas, lo haremos a tu manera. Para asegurar el éxito del plan, invoca a la reina. También me uniré a la operación para mostrarles a los marines el precio de provocar a los piratas bestia. Para engañar a los marines, Kaido ordenó a numerosas tripulaciones piratas bajo su mando que atacaran implacablemente las bases de los marines en el Nuevo Mundo. El mensaje era claro. Si los marines no liberaban a su hermano, los masacraría a todos. Todo el mar estaba caótico mientras los piratas de la bestia y la familia Don Quixote continuaban su alboroto. Las bases de la rama marine en el Nuevo Mundo enfrentaron implacables ataques de los piratas bestia, dejando muchas de las bases en condiciones críticas. Debido a esto, el cabello de Sengoku se volvió notablemente más blanco por el estrés. Incluso Garp, que estaba de vacaciones, fue llamado por Sengoku para ayudar a defender las bases de la marina. De lo contrario, los daños a las bases de la marina serían demasiado graves. Además, el Palacio Mapel Ceciel habló sobre las frutas del diablo artificiales después de despertar y confirmó que Doflamingo las secuestró para comerciar con los piratas de las bestias. Las palabras del Palacio Mapel Ceciel solidificaron la situación, colocando a Doflamingo en desventaja. Los dragones celestiales y el gobierno mundial estaban indignados por las acciones de Doflamingo. Algunos creían que Doflamingo, al atreverse a atacar a un dragón celestial, se había vuelto loco y debía ser eliminado inmediatamente. Otros dudaron en actuar contra Doflamingo porque guardaba secretos sobre los tesoros de los dragones celestiales. Mientras el caos reinaba en los mares, Byakuya, el cerebro detrás de todo, yacía tranquilamente en su oficina, sosteniendo un vaso de jugo y un postre en una mano, contando los puntos de fuente mundial que había ganado con esta operación. Anfitrión. Byakuya plantilla. One Punch Man, Saitama nivel de fusión. 30% puntos de origen mundial. 8000 La fusión del 30% al 31% requiere 2100 puntos de fuente mundial. Habilidades especiales. Kin Engine, Rokusiki, Aki de armamento NBL. 8, Aki de observación NBL. 8, Esgrima NBL. 9, Recuperación infinita, pasiva invocado. Ninja sin testículos Sonic. Al ver esto, Byakuya casi derramó su jugo. Solo había obtenido 900 puntos de origen mundial, menos de una quinta parte de lo que había obtenido con el lote de frutas del diablo artificiales. Después de examinar detenidamente las indicaciones del sistema, se dio cuenta de que esos 900 puntos se obtenían al derrotar personajes y no al alterar la historia. Eso significa que, como la familia Don Quixote aún existe, la historia no ha cambiado por completo, por lo que no he recibido los puntos fuente mundial por eso.
Mientras Byakuya reflexionaba sobre esto, de repente recordó el botín de esta operación. El par de colmillos de Jack. Como las frutas del diablo artificiales se consideraban contrabando, los marines las confiscaron. Sin embargo, Byakuya toma los colmillos durante su batalla con Jack, lo que hace que se conviertan en su botín. Byakuya examinó los dos colmillos, que parecían lanzas largas. Solo por su dureza, si pudiera forjarlas, al menos serían espadas graduadas. Mientras hablaba, Byakuya sacó su espada, Kasemune, y golpeó uno de los colmillos, sin dejar marca en él. ¿Te gustaría fusionarte? La fusión costará 300 puntos de origen mundial. Antes de que Byakuya pudiera maravillarse, el mensaje del sistema lo dejó atónito. ¿Qué significaba? ¿Podría Kasemune fusionarse con los colmillos? Byakuya recordó que cuando obtuvo los colmillos por primera vez, el sistema los había marcado como objetos falsificables. Entonces, era posible gastar puntos de fuente mundial para forjarlos. Este sistema bien podría llamarse sistema omnipotente. Llamarlo simplemente un sistema plantilla no haría justicia a su versatilidad. Byakuya había planeado cambiar a una nueva espada, pero ahora que Kasemune podía ser forjado y fusionado, decidió quedarse con ella. Después de todo, se había acostumbrado por completo a usar Kasemune, y la idea de reemplazarlo era un poco desalentadora. Por supuesto, Smoker no se atrevió a retrasar las órdenes de Byakuya e inmediatamente llevó a los soldados a las casas de subastas y tiendas de armas para buscar los minerales. Al principio, las casas de subastas estaban aterrorizadas, pensando que Byakuya, el carnicero, las asaltaría. Se sintieron aliviados al saber que Byakuya solo quería recolectar minerales y con entusiasmo los enviaron a la base marinera de forma gratuita. En sus mentes, esta era la primera vez que el carnicero recolectaba algo. Al enviar sus minerales, podrían ganarse su favor. Sus ofrendas eran bastante extravagantes porque las espadas famosas en el mar no son muy caras y los precios de los minerales son aún más bajos. Una pequeña montaña de minerales preciosos fue acumulada en la base de la marina en un solo día. Aunque los minerales individuales no eran caros, su valor combinado rondaba entre 300 y 400 millones de bayas. Si un maestro herrero viera esto, probablemente se desmayaría de la emoción. Nunca habrían visto una escena así en su vida, donde diversos minerales preciosos estaban disponibles libremente. Aquello era el paraíso de un herrero. Ante esta montaña de minerales, Byakuya confió en su sistema a pesar de no comprender sus usos. Tomó un trozo de mineral rojo del tamaño de un puño. Objeto falsificable descubierto. Guapometal 1, valor de reciclaje. 1 punto de fuente mundial. Objeto falsificable descubierto. Mineral de hierro de licor 1, valor de reciclaje. 5 puntos de fuente mundial. El método de Byakuya para distinguir los minerales era simple y directo. Si el sistema reaccionaba y podía reciclarse, era un buen artículo. De lo contrario, lo descartaba. Finalmente, seleccionó alrededor de 5.000 libras de minerales utilizables de la montaña, lo que suma un total de alrededor de 200 puntos de fuente mundial. Después de despedir a todos los demás, Byakuya se preparó para forjar oficialmente a Kasemune. Con 2 colmillos de más de 10 metros de largo, 5.000 libras de diversos minerales y Kasemune a su lado, tenía suficientes materiales para forjar miles de espadas Kasemune basándose solo en el volumen. Byakuya declaró con entusiasmo. Muy bien, esto es todo. Aunque parecía que había seleccionado mucho, a Byakuya no le importó porque el sistema estaba haciendo la forja. ¿Proceder con la forja? Byakuya respondió que sí de inmediato. Kasemune flotó en el aire, y un mineral rojo del tamaño de una cabeza humana fue atraído hacia él. Como si fuera quemado por las llamas, el mineral se encogió rápidamente hasta convertirse en una única gota roja cristalina que cayó sobre la hoja de la espada. Un destello rojo pasó sobre la hoja y luego desapareció. El proceso se repitió con cada uno. Finalmente, los 2 colmillos flotaron a ambos lados de Kasemune, derritiéndose en 12 gotas de color blanco lechoso que cayeron sobre las partes superior e inferior de la espada.
Cerca de la empuñadura, aparecieron dos emblemas de marfil en Casemune, marcando la finalización de la forja. Forja completada, 1000 puntos de fuente mundial consumidos. Casemune nitidez más 20, durabilidad más 30, flexibilidad más 10 según la notificación del sistema. Byakuya no estaba seguro de las estadísticas anteriores de Casemune, pero ahora era más fuerte. El Casemune recién forjado parecía casi igual que antes, a excepción de dos patrones de marfil en la hoja, que le agregaban una belleza única. Sin embargo, cuando Byakuya recogió a Casemunre, notó que era significativamente más pesado y la espada era mucho más afilada. Byakuya retiró rápidamente los minerales sobrantes y los cortó con Casemune. Sin esfuerzo alguno, los minerales quedaron cortados limpiamente por la mitad. No está mal, no está mal. Esos 1000 puntos fuente mundial fueron bien gastados, dijo Byakuya, satisfecho mientras envainaba a Casemune. Aunque esta repentina misión interrumpió sus vacaciones, Byakuya logró uno de sus objetivos durante esta operación, haciendo que valiera la pena. También había enviado a Sonic al Nuevo Mundo para encontrar a Pankazard. Si Sonic encontraba a César, lo capturaría para que César produjera muchas frutas del diablo artificiales para Byakuya, proporcionándole una fuente estable de puntos de fuente mundial que no podía permitirse perder. Byakuya también tuvo otro pensamiento. Si las frutas del diablo artificiales se pudieran intercambiar por puntos de fuente mundial, las frutas del diablo reales también deberían poder intercambiarse, y probablemente por mucho más. Sin embargo, no le ordenó a Smoker que recolectara frutas del diablo en las casas de subastas. A diferencia de los minerales para forjar armas, las frutas del diablo son extremadamente raras en el mar, y cada fruta alcanza un precio promedio de 100 millones de bayas. Los comerciantes codiciosos no se los darían voluntariamente a Byakuya. Además, recolectar grandes cantidades de frutas del diablo atraería atención no deseada, ya que la tripulación de Byakuya no obtendría de repente nuevos poderes, lo que generaría sospechas. Tendría que hacerlo en secreto si no pudiera recogerlos abiertamente. Quizás era hora de fundar oficialmente la organización Night. Actualmente, solo está compuesta por Byakuya y Sonic. Byakuya inicialmente quería que la organización estuviera formada enteramente por personajes de One Punch Man, pero ahora ha cambiado de opinión. Aunque se garantizaba que los personajes de la tienda eran 100% leales, su fuerza generalmente rondaba el nivel de un vicealmirante de la Marina, y algunos eran comparables a candidatos a almirante, como Chaton y Momousagi. El coste de elevar su poder al nivel de almirante era exorbitante. Por ahora, la organización Noche no necesitaba una fuerza abrumadora, solo miembros capaces que pudieran hacer el trabajo. Byakuya comenzó a considerar candidatos adecuados del mundo de One Piece para unirse a la organización Night. En ese momento, sonó el teléfono de su escritorio. Era Sengoku. Byakuya cogió el teléfono y preguntó: «Almirante de flota Sengoku, llama para hablar de mi ascenso». Hubo un momento de silencio por parte de Sengoku. «¿No es un ascenso? Entonces debes estar llamando para hablar de mis vacaciones». Extenderlo medio mes más debería estar bien, teniendo en cuenta que hice mucho esfuerzo durante esta última operación. Sengoku siguió en silencio. Byakuya se enfadó. ¿En serio me estarás pidiendo que haga horas extra otra vez? No hay nadie más en la marina. Me están matando a trabajar. Si no me creen, presento mi renuncia ahora mismo. Sengoku quedó atónito ante el arrebato de Byakuya. ¿Quién es el almirante de flota aquí? ¿Tú o yo? Pero pensándolo bien, Byakuya había hecho mucho últimamente. Estabilizar las zonas sin ley, rescatar a un dragón celestial y derrotar y capturar a Sekia Jack, uno de los principales comandantes de los piratas de las bestias. Cualquiera de estos dos logros sería suficiente para convertir a Byakuya en vicealmirante. Además, la fuerza de combate demostrada por Byakuya era alarmante. Derrotar a Jack sin un rasguño. Eso sí que es poder de almirante. Los marines carecían de personal fuerte. Perder a Byakuya sería un golpe duro. Sengoku suavizó su tono. Mi querido sobrino, no hay necesidad de estar tan enojado. Sobrino.
¿Quién es tu sobrino? Eres discípulo de Sepir, prácticamente su hijo. Y como Sepir y yo somos amigos íntimos desde hace años, llamarte sobrino no está de más, ¿verdad? Bueno, esa lógica es correcta. Este tipo es lo suficientemente descarado como para sacar la carta de la familia. Pero si se trata de una batalla de desvergüenza, Byakuya no le temía a nadie. Byakuya actuó con cariño. No es demasiado, tío Sengoku. Pero considerando nuestra relación, no es apropiado que sigas siendo contraalmirante, ¿verdad? Esta vez, Sengoku fue el que se quedó atónito. Este niño tiene la cara más gruesa que yo. ¿Es que ya no hay justicia? Contraalmirante Byakuya, solo has sido contraalmirante por menos de 2 meses. Ascenderte directamente a vicealmirante podría provocar algunas reacciones negativas. Byakuya se mostró indiferente. ¿Y qué? Si alguien tiene un problema, que capture a un comandante de los 4 emperadores por su cuenta. Soy fuerte y he logrado grandes cosas, así que deberían ascenderme. No usen mi corta permanencia como excusa. Eso es para engañar a los niños. Soy un adulto y no me dejo engañar tan fácilmente. Sengoku pensó. Apenas eres un adulto y ya actúas así delante de un hombre de 60 años. Pero Byakuya tenía razón. Ascenderte a vicealmirante requerirá más discusión. Sin embargo, el motivo de mi llamada es que el gobierno mundial está celebrando una pequeña reunión y es necesario que asistas. Byakuya se quedó desconcertado. ¿Una reunión del gobierno mundial? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Porque eres un testigo clave en el secuestro del dragón celestial. Además de ti, Doflamingo también asistirá a la reunión. ¿Doflamingo también viene? Byakuya se sorprendió aún más. Secuestró a un dragón celestial y aún se atreve a asistir a una reunión. No conozco los detalles exactos, pero parece que Doflamingo niega su participación en el secuestro. El gobierno mundial quiere que se explique en persona. La reunión es dentro de 3 días en el cuartel general de la Marina. No lo olviden. Después de colgar, Byakuya no pudo evitar preguntarse sobre los secretos de Doflamingo sobre los dragones celestiales que le permitieron evitar las consecuencias inmediatas del secuestro. Sin embargo, Byakuya no estaba demasiado preocupado. Doflamingo tenía muchos otros problemas. Final del capítulo.